Jorge Elizondo, abogado laboralista e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto que esté en el programa. Para mí también es un gusto estar en tu programa. Bueno, reforma laboral, ¿no? Cuando pensamos que había desistido el gobierno, he hablado con vos en otra oportunidad de este tema, lo puso en todo caso en sordina y ahora vuelve con la reforma laboral. Algunos dicen que es una reforma laboral diferente, otros dicen que es la misma, pero un poco mejorada. Bueno, la cuestión es que quiere ir a por todo con la reforma laboral, quiere debatirlo en el verano, en extraordinarias, está empecinado en hacerlo y lo considera indispensable para el desarrollo de la economía argentina. ¿Qué podemos decir al respecto? La reforma laboral fue siempre un caballito de batalla de los sectores más vinculados a la gran empresa. Por supuesto, siempre poniendo de por medio los intereses de la pequeña empresa, ¿no? Ellos hablan de la pequeña empresa, de las pymes, pero ellos no son las pymes. Los autores, los que hoy están diseñando en algunos estudios jurídicos de Buenos Aires, Funes de Rioja, Julián de Diego, mis colegas también, ¿no? Pero expresan los intereses de las grandes corporaciones, más allá de que gobierne Milei o que gobierne Macri o cualquier otro conservador. Ellos quieren eso desde hace tiempo, pero cuidado, pensemos, ¿esto puede ser distinto? No, no va a ser tan distinto a lo que diseñaron en la famosa ley Banelco. ¿Vos te acordás? ¿Te acordás lo que fue eso? Gobierno de la Rúa, que bueno, por supuesto, todo el mundo quedó impune, ¿no? Terrible fraude, que en definitiva el propio Congreso terminó reconociendo y la anuló, la declaró nula. Ahora, lo que pasa es que tenemos un poco de mala memoria. ¿Sabés lo que decía la cosa, una de las cosas fundamentales de la ley Banelco? Era que los convenios de empresa, los convenios de ámbito menor, como se decía, podían reemplazar a los convenios de actividad. Aun cuando... Convenio único por rama de actividad. Claro, aun cuando sus condiciones no fueran superiores o más favorables, como en definitiva se terminó arreglando durante la presidencia de Kirchner, ¿no? La ley 25788, cuando dice sí, los convenios de empresa existen, por supuesto, pueden existir los convenios sectoriales, pero esos convenios sectoriales no pueden ser peores que el convenio de actividad. Entonces, autoriza, eso existe. Ahora, eso existe, no es que no exista el convenio de empresa. ¿Por qué parece tener más consenso ahora este tipo de reforma? Porque la gente votó, Milei dijo que votó capitalismo. No sé si votó capitalismo, pero le dio el aval el 26 de octubre, a diferencia de otras épocas que la gente no adhería tanto a este tipo de propuestas. Uno hoy, dirían los historiadores, un clima de época, uno habla con gente de diferentes sectores de la calle y te dice, necesitamos la reforma laboral para que haya más trabajo. Pero no saben lo que es. Porque va a haber más trabajo. Bueno, la reforma laboral ya empezó, en realidad. Empezó con la llamada Ley Bases. En la llamada Ley Bases, a instancias o el decreto antes, si uno quiere. No, pero el decreto, el DNU, no se aplica en materia laboral. El DNU, digámoslo, porque hay algunos que piensan y hablan del DNU 70/2023 como si estuviera en vigencia para los trabajadores. Ojo, está suspendido por una sentencia de la Cámara Nacional de Operación del Trabajo en feria de enero, también se trabaja a veces en enero, enero del 2024. ¿Se suspendió? ¿No lo pueden aplicar? No. A ver, ahí está la reforma laboral. En el decreto, en el DNU 70/2023. Esa es la reforma laboral que quieren. ¿Qué consiguieron? Una mini reforma laboral, para ellos, mini, acotada, a instancia de los radicales con peluca, a instancia, es decir, nosotros no vamos a votar la ley base si no está incluido un capítulo sobre la reforma laboral. Entonces lo incorporaron. ¿Pero qué incorporaron? Incorporaron el fondo de cese, pero a condición de que ese fondo de cese sea determinado a través del convenio colectivo. Ese fondo de cese, que sería algo parecido a lo que tienen los trabajadores de la construcción desde el año 1967, dictadura de Onganía,
previo acuerdo entre Rogelio Coria y Casimiro Polledo de la Cámara Argentina de la Construcción. Recordemos esto. El modelo Wokra, ¿cómo se llama? El modelo Wokra. O mochila, le dicen algunos. Claro. Bueno, quieren universalizar eso, algo parecido. Pero hay empresarios que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo. Primero que no sabemos si va a haber sindicatos que se van a venir a ese tipo de acuerdos. Hasta ahora no hay ninguno. Está vigente, ¿eh? Desde julio del año pasado, está vigente. Y no hay ni uno. Ahora, por eso es que ahora hay otra discusión con respecto al tema. Dice, bueno, la indemnización la podemos dejar, y sí, dicen algunos abogados de grandes empresas, pero recortémosla un poquito, pongámosle un límite, porque si no, un tipo que trabajó 30 años dentro de una empresa, se lleva un paquete de plata. No se va a fundir la empresa. El argumento en ese caso es que se funde la empresa. Sí, es un argumento absolutamente absurdo, totalmente absurdo. Ninguna empresa se funde porque haya un juicio laboral. Yo no conozco ningún caso en el país, ¿eh? Yo conozco, sí, gente que ha cobrado mucho, pero después de un juicio que demoró 5, 6, 7 o 10 años. Ahora, hablando con asesores letrados de La Libertad Avanza, lo decía incluso Jorge Traca, hijo, días pasados, sí, en una entrevista, vos como hombre de derecho lo sabés, una cosa es la letra y lo que se puede aprobar, si es que se aprueba, y otra cosa la práctica. ¿Vos pensás que se puede implementar la reforma laboral de Milei en la práctica, o esto se va a dar de bruces, o va a chocar contra lo establecido, el statu quo? Jurisprudencia en contra y jurisprudencia a favor. Obviamente que va a tener jueces que están dispuestos a aplicarlo. A ver, no nos engañemos. El fondo de cese será muy seguro para el empresario, para el gran empresario, al pequeño no le interesa. Sería seguro en el sentido de que ya es un gasto que ya realizó. ¿Cómo lo hace el empleado de la construcción? Pero el problema es que es un gasto más. Es un gasto más. Mientras que el despido, al final no se sabe cuánto le va a tener que pagar al trabajador despedido. Hay que ver cómo se produce el despido. Habrá que ver. Eso puede pasar por un juicio. Y además te voy a decir, el despido, un mes por cada año de servicio, no funde a ninguna empresa. Salarios bajos que tenemos, los salarios bajísimos que tenemos. Además, respecto a que estos recortes servirían para que las empresas puedan contratar, digamos, para que se avengan a contratar, que las empresas no contratan por el costo laboral. El viejo costo laboral argentino ya no existe. Los salarios reducidos a un 50% de los que eran los del 2015. 50% o más. Con la mayor parte de la clase trabajadora, que no le niego ese carácter, precarizada. Y no le niego ese carácter porque aunque una persona sea monotributista, si trabaja en relación de dependencia, aunque esa relación de dependencia no se le reconozca, es clase trabajadora. Los sindicatos se ocupan de esos sectores, como se van a ocupar también de los jubilados. Ahora, si defienden a los jubilados solamente, no. ¿Pensás que el sindicalismo puede oponerse a esto? ¿Es un sindicalismo retroceso, evidentemente? Debe oponerse. ¿Sabés por qué? Porque el objetivo principal de estas modificaciones, y en eso están de acuerdo los del PRO, con La Libertad Avanza y demás, es destruir al movimiento obrero organizado. Y en eso... Lo que se llama modelo sindical argentino. El modelo sindical argentino. ¿De qué forma? Es muy simple. Vos destruís el convenio de actividad, lo desarticulás y haces como hacen en España, el descuelgue. Vos vas a una región, no hay sindicatos combativos, como puede parecer Extremadura, entonces el descuelgue del convenio de actividad. Entonces ahí llegan a un acuerdo con la empresa, un sector de los trabajadores organizados y más pobres, y
Y bueno, entonces terminan ganando menos que lo que ganan en Madrid o lo que ganan en Barcelona. Ahora vos vas al País Vasco, donde tenés sindicatos fuertes, te luchan, y ahí no, están por arriba. Están por encima. Entonces, todo depende de las relaciones de fuerzas. En definitiva, es eso. Ahora, el tema es el siguiente. Yo me pregunto, la gran burguesía argentina, nacional o no nacional, ¿quiere abrir una instancia de lucha? ¿O quiere agudizar la lucha de clase? Porque este tema va a conducir a eso. Va a conducir a eso, por la simple razón. Pero claro que va a generar conflicto. Indudablemente, a ver, yo a veces no estoy de acuerdo con cómo se arreglan las cosas a nivel nacional. Pero coincido con el compañero que habló anteriormente en el sentido de que si la Argentina se diferencia del resto de los países de América Latina es porque tiene estructuras gremiales fuertes, asentadas en todo el territorio nacional, mientras que la mayor parte de los países de América Latina no tienen convenio de actividad, o si tienen convenio de actividad no se respetan. Y además hay otro tema más que quisiera advertir también, porque hay quienes piensan que todo esto es necesario para que vengan las inversiones, las famosas inversiones extranjeras, que no van a venir por otras razones, porque este país está quebrado, pero no hablemos de eso. Hablemos desde el punto de vista de quienes piensan que, bueno, ahora van a contratar gente porque los derechos son menores, porque están recortados. Me va a salir más barato. Me va a salir más barato despedir. Por eso algunos, Funes de Rioja entre ellos, están, no por el fondo de SS, no, que se mantenga la indemnización, pero que tenga un límite como tiene en Chile, no más de 11 mensualidades. Recortémoslas. Entonces es muy probable que salga un proyecto de estas características, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero en lo que coincide en todo, en la necesidad de que hay que domesticar al movimiento obrero. ¿Negocio o no negocio? Jorge Elizondo, muchas gracias.